hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno. Todo va a estar bien, ¿verdad? Amén, amén. Cuando Mercedes estaba preparando esa alabanza para hoy, bueno, claro, estuvo hasta no, mejor no digo, pero estuvo hasta bien temprano esta mañana practicando. No sé si los vecinos todo iba bien, pero por lo menos en nuestra casa sí. Entonces, qué bien, qué bien. Y cuando ella lo estaba practicando, todo lo que me venía a la mente fue aquella vez que Sandra y las hijas cantaron Todo va a estar bien. Eso fue ya hace unos añitos atrás, ¿verdad? Entonces, eso fue muy especial. Entonces, Mario, ¿tú cantaste ese también? ¿Tú estabas en el corito? No te acuerdas. Okay. Me imagino que tenemos una foto por ahí. Ok, muy bien. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 14. Marcos 14 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Entonces, Marcos 14, 1 al 11. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y por supuestísimo no al que lo lee. Entonces, Marcos 14, 1 al 11 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso. 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque te hemos alabado, Señor, con alabanzas, con cánticos, así como tú nos mandas en tu palabra, que te alabemos levantando nuestras voces para darte a ti honra y gloria. Y también vemos que tú tienes todo bajo tu perfecto control. Aún las cosas como las que estaban pensando los principales sacerdotes y el consejo de Jerusalén en el tiempo de Jesús, y luego también Judas Iscariote, Señor, tú sabías todo esto. Nada te cogió de sorpresa. Gracias, Señor, porque eso significa que las cosas en nuestras vidas no nos pueden coger de sorpresa. Bueno, a nosotros sí, pero a ti no. Tú tienes todo bajo tu perfecto control. Y ayúdanos a tomar buenas decisiones y accionar en tu palabra, no reaccionar en la carne, Señor. Gracias, mi Dios. Y te pido, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones en este día conforme a tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno,
¿Alguna vez les ha sucedido que han planificado hacer algo de una manera, pero todo salió de otra manera? ¿Sí? Exacto. Una vez yo estaba preparando un bizcocho para mi hermana porque era su cumpleaños. Ustedes se acuerdan de Marcia, ¿verdad? Y claro, esto pasó hace muchos años atrás, en el siglo pasado. Y el detalle es que la receta para el bizcocho decía que tenía que usar un poco de aceite y cosas así, pero yo encontré otra botella, que no era aceite precisamente, era algo que endurecía las cosas. Y yo puse eso, glup, 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 y cuando salió del horno, parecía como si cada minuto se endurecía más y más. Puedo decirles que no comimos el bizcocho, pero bueno, podemos ver que uno planifica hacer algo, pero no le sale de la manera como uno planificaba, ¿verdad? Y esto le sucedió a los sacerdotes, a los escribas, los fariseos y también a Judas Iscariote. O sea, sus planes se iban por un lado que ellos no querían. Y vamos a entrar directo al pasaje que nos toca hoy. Y ojo, estoy hablando de algo que ellos estaban planificando para mal. Y eso también ocurre, que la gente planifica para mal. Y vamos a ver cómo el Señor lo tornó todo a su bien. Entonces, vamos a leer ahí mismo en Marcos 14, versículos 1 y 2. Dice, 2 días después era la Pascua. Y hermanos, para que sepan que ya el sábado que viene vamos a estar celebrando la Pascua, ¿verdad? Y esto viene como anillo al dedo. Y dice, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¡Wow! Y decían, fíjense, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Lo que ellos estaban tratando de planificar, bueno, ya sabemos que no fue de la forma como ellos pensaban. Entonces, inmediatamente nos viene la pregunta. 2 días después de qué? Sí, ahí dice, 2 días después era la Pascua. Bueno, en el capítulo 13 habíamos leído acerca de la respuesta que Jesús les dio a los 4 discípulos que estaban con él en el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Marcos 13:4. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea, 2 días después de ese encuentro. Y ellos se estaban refiriendo a la destrucción del segundo templo y todo lo relacionado con su segunda venida y con los últimos tiempos. El domingo pasado leímos los últimos versículos que tratan acerca del rapto de la iglesia, ¿verdad? Y el impacto que tendrá en nuestras vidas y sobre la humanidad que se quedarán atrás morando en la tierra durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Eso es un acontecimiento que no le deseo a nadie que tengan que sobrellevar. Y vuelvo a leer Marcos 14, 1 y 2. 2 días después era la Pascua, o sea, 2 días después de ese encuentro era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle. Claro, no de la forma cuando estábamos leyendo la Biblia con Daniel, que él decía que sí, cuando el Señor habla de prenderle es que le iban a echar mecha y prenderle fuego. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Prenderle, de agarrarle, de encarcelarlo, ¿verdad? Prenderle por engaño y matarle. O sea, ya te están diciendo que no hay cosa que ellos pueden buscar para encontrar algo para que el pueblo
se levante contra Jesús en ese momento. Entonces tenían que buscar el engaño y así poder matarlo. Versículo 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Para todos los que hemos leído el resto del Evangelio según Juan Marcos, sabemos que los principales sacerdotes y los demás líderes religiosos tuvieron que arrestar y entregar al maestro en manos de los romanos durante la fiesta. No había otra manera, porque para eso vino el Señor. Él lo planificó todo. Y causaron mucho alboroto para que Jesús fuese crucificado el primer día de la Pascua. Y todo resultó totalmente fuera del plan de los líderes que pensaban que podían controlarlo todo, ¿verdad? Ellos creían que Jesús y su memoria iba a ser borrada para siempre. Así como habían pasado con otros que se habían proclamado Mesías, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que así no sucedieron las cosas. Aún entre aquellos que pensaban que podían engañar al maestro, principalmente uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Judas quiso tomar ventaja de una situación que posiblemente logró engañar a los que estaban presentes en la casa de Simón el leproso, pero no pudo engañar al Señor. ¿No han estado ustedes yo sí, en alguna reunión donde alguien dice algo que suena profundo o espiritual, pero tú sabes que su vida no va de acuerdo con lo que acaba de decir? Y todo el mundo, bueno, se está comiendo lo que acaba de decir con patatas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Oh! Y tú te quedas ahí. ¡Qué interesante! Bueno, el Señor conocía sus corazones. Nosotros no conocemos los corazones de la gente. Caras vemos, como dice aquella canción. Pero el corazón no conocemos. Pero el Señor sí. Seguimos leyendo Marcos 14:3 para ver todo el desenlace de lo que ocurrió. El versículo 3, pero estando él en Betania, sabemos que Betania está ahí mismo en el Monte de los Olivos, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Cuántas doñas aquí tienen un vaso de alabastro con perfume de nardo puro? ¿Cuántas aquí? Levanten la mano. Ni Mercedes. Sí, es que, bueno. Imagínense, o sea, si hoy es carísimo algo así, o que ni se encuentra, imagínate en aquellos días. Impresionante. Pero vemos que tenía perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, o sea, la cabeza de Jesús, no sobre la cabeza de ella, para que entendamos bien el asunto, porque ya el Señor ya estaría reprendiendo al demonio, o sea, si ese fuese el caso. Pero no, fue sobre la cabeza de Jesús. Y entonces, lo interesante es que la casa donde se estaban quedando Jesús y sus discípulos para las distintas fiestas hebreas, usualmente fue en la casa de Simón, Simón el leproso. Ahora bien, hay ciertos detalles que no nos dicen claramente quién era este Simón el leproso. O sea, para que no vayamos a... Pero sabemos que en las Escrituras se trata de muchas familias y son las historias de estas familias y cómo el Señor ha intervenido en sus vidas. Y vemos aquí a Simón el leproso. Dudo que Simón seguía con lepra. El Señor lo habrá sanado, ¿no? Y a lo mejor así es como él llega a conocer esta familia, sanando a Simón. Pienso yo aquí
pero vemos que posiblemente Simón, posiblemente fuese el padre de Lázaro, María y Marta, o posiblemente Simón fue el esposo de Marta, y veremos más adelante por qué digo eso. ¿Ok? Pero, o sea, estas cosas no son cosas que ni salvan ni condenan, por eso solamente los traigo. Entonces, la palabra no lo especifica. Y el caso es que esta mujer, no nombrada en el Evangelio de Marcos, trajo un vaso de alabastro con perfume costosísimo. Y ella quebró el vaso y derramó el perfume de nardo puro sobre la cabeza de Yeshua, el Mesías. ¿Se acuerdan que nosotros hemos leído acerca de otros momentos cuando se ha derramado perfume, ¿verdad? O aceite. ¿Sobre quiénes? Sobre los sacerdotes, ¿verdad? También sobre los reyes. O sea, hemos visto ese tipo de cosas. También sobre profetas. Entonces, lo interesante es que vemos esto ocurrir. Y vamos a ver en los otros evangelios si nos dicen quién era la mujer quien derramó el perfume sobre el maestro. Por eso tenemos que tener esas Biblias listas para estar buscando. ¿Ok? Principalmente nos vamos a quedar en los evangelios. ¿Ok? Entonces, por favor dejen algo ahí en Marcos 14. Y vamos a mirar este mismo acontecimiento en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, y vamos a enfocarnos en los versículos 6 y 7. Hay muchos más versículos que van con este relato, pero vamos a mirar los versículos 6 y 7 porque queremos ver quién era esta mujer, ¿verdad? Versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Hasta ahora todo va bien, ¿verdad? Dice el 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Casi igual de lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Y entonces podemos ver aquí que Mateo no menciona a la mujer por nombre. Bueno, vamos a ver si el médico Lucas habla de esto. Y entonces vamos a buscar en Lucas a ver si está este relato. Pero lo más cercano a este acontecimiento y que el Señor se quedaba en Betania, solamente lo encontramos en Lucas 21:37. Lucas 21:37. Y vemos que el Señor dice ahí, según el doctor Lucas, y enseñaba de día en el templo, está hablando del Señor, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Por qué? Bueno, Betania es un pueblito que está ahí mismo en el monte de los Olivos. Entonces, eso es lo que encontramos ahí. Eso es todo lo que habla de este acontecimiento en Lucas. ¿Ok? Ahora, el evangelista que nos da más detalles con nombres y apellidos, ¿quién va a ser? Juan. A él no le gustaba el chisme, pero le entretenía. No era chismoso, quería en realidad que supiéramos quiénes eran los que estaban en los hechos ahí, ¿verdad? Entonces nos da detalles con nombres y apellidos. Entonces vamos a buscar Juan 12. Entonces ya hemos visto en Mateo, Marcos y Lucas. Ahora vamos a buscar Juan 12 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Hay mucho más, pero vamos a ver del 1 al 3. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Ok? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos.
y le hicieron allí una cena. Ojo, no dice aquí que lo que ocurrió fue 6 días antes, porque ya vimos en Marcos que decía 2 días antes, o sea, 2 días después de ese encuentro. Entonces, lo que te está diciendo es que 6 días antes de la Pascua vinieron a Betania. O sea, se estaban quedando en Betania. ¿Estamos entendiendo? Para que no haya confusión. Entonces, sabemos dónde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Imagínense, no menciona a Simón por ningún lado, porque ya había un milagro aún más. De sanar a alguien con lepra, ahora levantándolo de los muertos, imagínense. Ya va aumentando la calidad. Entonces, versículo 2, y le hicieron allí una cena. O sea que ya te está diciendo que le hicieron una cena para el Señor. Como cosa rara, Marta servía. ¿Verdad? Ahí viene Marta, quita la piedra. Ok, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con el Señor. Entonces María tomó una libra, imagínense, una libra, ¿saben lo que es una libra? Medio kilo. Bastante. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Exacto. Marcos dice que lo echó sobre su cabeza. Entonces, ¿cómo es? ¿Que se peina o se pone rolo? ¿Verdad? Aquí vemos claramente que la mujer que ungió a Jesús con una libra o medio kilo de perfume de nardo puro fue María, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Ok? No nos menciona a Simón el leproso, porque si ya habías leído los otros evangelios, ya sabías que se trataba de la casa de Simón, porque Juan fue escrito mucho después que los otros evangelios. ¿Ok? Que lo entendamos. No sé cuánto tiempo después, ahí ya desconozco. Y vemos aquí que tampoco nos dice que María le ungió la cabeza en este evangelio, como acabamos de leer, sino Juan se enfocó en los pies del maestro. La obra y el sacrificio que hizo María en honrar a Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, nos debe mostrar su humildad y su deseo por servir al Señor con lo mejor que ella tenía. Ella no buscó bueno, ahí está el de nardo puro y aquí está, ¿cómo se llama esos perfumitos así de? Agua de toilette. Agua de toilette. Ok. No, ella buscó lo mejor, lo más preciado. Y vemos que en los otros 2 evangelios hablaron de ungir la cabeza. Y en Juan ella terminó ungiéndole los pies. O sea que, así como dijo Mario ahora, lo bañó. Lo bañó. Imagínense. Entonces, fue completo. Y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 38 al 42, nos presenta esta familia, donde posiblemente podríamos entender aún más la actitud de aprecio y de admiración de María hacia Jesús. O sea, porque ella no va a hacer esto solo por hacerlo, hermanos, sino que ha tenido que haber tenido una relación
conociendo al maestro, y algo que ella tenía más aprecio por el Señor. Versículo 38. Aconteció, de Lucas 10, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿En la casa de quién? La casa de Marta. ¿Dónde habían ido Jesús y los discípulos en los otros evangelios? La casa de Simón el leproso. Entonces, si es la casa de Simón y es la casa de Marta, por eso les digo, ahí es donde vemos el vínculo. ¿Cierto? Entonces, lo interesante es que Marta le recibió en su casa, versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea que María estaba escuchando y aprendiendo la palabra de Dios directamente de la boca de Dios. ¡Wow! Y nosotros tenemos ese mismo privilegio en su palabra. Y si queremos escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leerlo en voz alta, ¿verdad? Amén. No estoy diciendo que nosotros somos Dios, ojo, no, pero si queremos escuchar la voz de Dios, leemos su palabra en voz alta. Amén. Entonces, por lo menos hay uno que está despierto todavía. Gloria a Dios por Alex. Entonces, ahora, no sé ustedes, pero yo he visto algunas de esas películas de Semana Santa que ponen la relación de Jesús y María. No estoy hablando de María Magdalena, porque esas son otras películas. Pero en esta película, específicamente, ponen a Jesús como teniendo así un jugueteo con la María, la hermana de Marta. Y, hermanos, Jesús, y lo ponen como si Jesús fuese un jovencito, o sea, un adolescente, actuando como un adolescente. Cuando él está haciendo esto, ya tiene más de 30 años. Es un hombre hecho y derecho, ya no anda con esas tonterías. O sea, no estoy diciendo que andaba con esas tonterías antes, pero digo yo que no, o sea, uno no andaría así. Y especialmente si María fuese alguien mucho menor. ¿Qué? No. Entonces, ponen esa relación de Jesús y María como haciéndose ojitos, pero así no es la relación que vemos en la Biblia. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Por eso digo que Marta en la cocina, o sea, no hay nada raro ahí. Muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿No sería interesante de que en vez de Marta moviéndose a todos lados, estuviese ahí también a los pies del Señor escuchándolo? Y después el Señor: ok, ¿dónde están 4 panes y 3 peces? Vamos a hacer aquí como dice Alex, un laberinto. Hacen un ceviche ahí con, no sé, pero ahí hacen algo. Y Jesús lo prepara. Claro, no está en la Biblia, ok, que ya están diciendo pastor, ya está saliendo de la... Pero lo interesante es que vemos lo que dice el Señor, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso es de pasar tiempo con el Maestro.
Y nosotros tenemos esa misma oportunidad hoy día de pasar tiempo con el Maestro. ¿Cómo? En su palabra, leyendo su palabra, en oración. Eso es cómo. Ok. Entonces María estaba escuchando la palabra de Dios mismo. A veces tenemos la tendencia de ser más como Marta, afanados. O solamente me pasa a mí. Y menos como María, recargándonos las pilas espirituales a los pies del Maestro. Y volviendo al momento cuando María le ungió la cabeza y los pies de Jesús con su perfume costosísimo, leemos que no todos estaban de acuerdo con el acto de adoración y sacrificio de alabanza a Dios. Nos pasa a nosotros también. Leemos ahí, volvemos a Marcos 14, versículos 4 y 5. Marcos 14, 4 y 5. Mantengan algo ahí en Juan, porque volveremos a Juan. Pero Marcos 14, 4 y 5 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Wow, estás ahí con el Maestro, con el Creador del universo, y alguien le hace algo impresionante y te quedas con ese pensamiento. Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. O sea, uno pensaría que posiblemente esto vendría de Mateo, que antes era un publicano, ¿verdad? Pero no era de Mateo. No era de Mateo. Pero lo interesante es que siempre habrá personas descontentas con lo que hacemos o dejamos de hacer para el Señor. No importa en qué lugar estás. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque están envidiosos o no han entregado sus vidas verdaderamente al Señor y están fingiendo ser algo que no son. Ahora, siendo el periodista de corazón que soy, quiero saber más acerca de quién o quiénes no estaban contentos con lo que hizo María. Es verdad. Yo antes era un chismoso profesional. Me pagaban por dar el chisme. Entonces, vamos a Juan 12, 4 al 6. Vamos a ver quién fue. ¿Quién fue? Y vamos, por supuesto, a Juan. La razón que Simón Pedro no se metía tanto es porque él también tenía mucho que no decir, porque bueno, a cada rato estaba abriendo la boca para meter la pata y abriéndole de nuevo para sacar la pata y meter la otra. Entonces, Juan 12, 4 al 6, dice el 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o sea, para que te quede bien claro, el que le había de entregar. Versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Casi un año de sueldo. Casi un año de sueldo. Y dado a los pobres. Oh, me imagino que, verdad. Habrían algunos ahí que, Judas, qué tremendo, qué espiritual. Varón de Dios. Sí. Juan no se queda con el chisme, él lo suelta todo. Judas Iscariote, qué sorpresa. En otras cosas, él era el más calladito de los 12 discípulos. Pero cuando le tocó el asunto del dinero, bueno, ahí estaba muy pendiente. Ya parecía un sabueso. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? ¿Verdad? Versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino de su pobre bolsillo. No, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves a los pobres ahí? 100% aquí. 100%. ¡Wow! O sea que ahí vemos, esto nos ayudará a entender aún más por qué Judas Iscariote estaba tan ansioso de ir y entregar a Jesús al Consejo de Jerusalén. Porque no le resultó lo que él quería. Marcos 14, 6 al 8, volvemos a Marcos 14, 6 al 8. Y leemos cómo Jesús defiende a aquella que quiso honrarlo. 6. Pero Jesús dijo que, dejadla. ¿Por qué la molestáis? A veces nos encantaría que el Señor diría eso, ¿no? Desde el cielo, dejadla, o dejadlo. Mira lo que dice, buena obra me ha hecho. O sea, no era de eso de que, ay, sí, es verdad. Él es Dios. Él sabe los pensamientos de Judas. Sabía cuáles eran los pensamientos y tenía que pararle los pensamientos de doble ánimo, porque iba a infectar a todos los demás ahí. Tenía que decir no. No. Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Y dice el 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sea que ella lo supiera o no, ¿verdad? Pero eso fue lo que el Espíritu del Señor le motivó, le ayudó voy a hacer esto. Movió su corazón para hacer eso. Y Jesús, vemos aquí que él no era machista. En 2 ocasiones la defendió por ella querer seguirlo y servirlo a él. Porque cuando su hermana le empezó a decir, mira, ¿por qué no me dice que venga y me ayude? ¿Y qué fue lo que? No. Ella ha escogido lo mejor. ¿Por qué no vienes tú también? Además, Jesús proclamó en el versículo 9 lo siguiente. O sea, ya marcando el penalti. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es así como lo estamos haciendo hoy. Sigue cumpliéndose su palabra. Lo estamos haciendo hoy. María, la hermana de Marta y Lázaro, es recordada por casi 2000 años por su fidelidad al servicio de Jehová Dios. En cambio, el que se quejó de lo que había hecho María al derramar el perfume sobre Yeshua el Mesías, bueno, recordamos a Judas Iscariote como el hombre más desgraciado del planeta, por lo que él hizo después de su primer encontronazo con el maestro y lo que se desencadenó después. Por fin se prendió ese. Entonces, habíamos leído al principio de la predicación el dilema que se había encontrado los miembros del Consejo de Jerusalén en los versículos de Marcos 14, 1 y 2. Vamos a volver a leerlo. Marcos 14, 1 y 2 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas
cómo prenderle por engaño y matarle. Ahí tan claro y raspado. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, el problema que tenían fue la forma como ellos podían capturar a Jesús sin causar un alboroto del pueblo. Acordémonos que el día que Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un pollino de asna, el pueblo lo estaba proclamando ¿qué? Mesías y Rey. Y los principales sacerdotes temían al pueblo, aún por la vida de Juan el Bautista, que lo tenían como profeta. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿y Juan qué era? ¿Era profeta? Y ellos, ay, si decimos que sí, entonces estamos diciendo que tenemos que seguirlo a él. Si decimos que no, entonces tenemos el pueblo en nuestra contra. La misma cosa, la misma cosa. Entonces, vemos que todas estas aseveraciones eran ciertas y bíblicamente fieles. Pero cuando ya Judas Iscariote fue reprendido por Jesús al demostrar su disgusto por lo que había hecho María al derramar el perfume carísimo, leemos en Marcos 14, 10 y 11 lo siguiente. Marcos 14, 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ya no aguanto más. Y ellos al oírlo se alegraron. Exactamente lo que necesitaban. Y prometieron darle dinero. Aún más lo sellaron. Prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, podemos ver que Judas, que necesitaba dinero, lo buscaba de cualquier manera posible, aún traicionando a Jesús. ¿Y cuántos hoy día no hacen lo mismo o hacemos lo mismo? Y ya los cabecillas del consejo estaban contentos. Judas estaba contento. Ya todo se les iba a solucionar. Por sobre todo, Satanás y sus secuaces estaban contentos. Las piezas estaban posicionándose para lo que ellos pensaban que era el jaque mate a Yeshua. ¿Le sorprendió todo esto al creador del universo? No, claro que no. En realidad, todo iba según el plan de Jehová Dios, según las palabras de los profetas. Vamos a buscar una de ellas, vamos a buscar Salmo 41. Salmo 41 encontramos algo interesante. Salmo 41, versículos 5 y también el versículo 9, nos dan un ejemplo que nos describe el rey David 1000 años antes de que aconteciera lo profetizado en este salmo. Salmo 41, 5 dice: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Así como leímos antes acerca de los enemigos de Jesús que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, ¿verdad? Eso es lo que leímos en Marcos 14. Ahora luego el salmista escribe el versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y claro, la semana que viene vamos a ver un poco más de esto. Pero vemos aquí el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, o sea, uno de mis amigos más cercanos, que dice, el que de mi pan comía, y justo cuando
Judas y Jesús están comiendo el pan con bueno, nosotros decimos el wasabi. Ahí es cuando, bueno, pues se le entró el demonio a Judas. A cualquiera se le entró el demonio. Pero el wasabi lo dejó achocado. El que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. O sea, que me dio la patada. Se volvió Bruce Lee. O para los jóvenes Jackie Chan. O Jet Li. Bueno, no sé cuál es el más nuevecito de ellos. Pero alzó contra mí el calcañar. Entonces, Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando cuando leemos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya el enemigo pensaba que todo iba a traerle la victoria que pensaba que tendría. Y lo vemos ahí, profetizado, por lo menos aquí. Hay más profecías en otros lugares que hablan de esto, pero quise buscar un sitio único para que no tendríamos que dar mucha vuelta. Pero ahí mismo en Salmo 41 lo encontramos. Entonces, lo interesante es que esto de alguien derramando perfume y enjugando los pies del Señor y todo eso, ocurrió temprano en el ministerio de Jesús. Él tuvo una situación similar en Lucas 7. Lucas 7, 36 al 50. Este no era María, este era otra persona totalmente y en otro pueblo. Él estaba en la casa de otro Simón. Era un fariseo. Y cuando una mujer pecadora le ungió los pies con perfume, con besos y con lágrimas, enjugándolos con sus cabellos. Lucas 7, 36 al 50. Y para todos los que estaban presentes, conociendo quién era esta mujer, se sorprendieron de que Jesús le permitiera que lo tocase. Se los voy a leer rápidamente. No voy a explicarlo porque se puede explicar por sí sola. Versículo 36 al 50, Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, ahí lo dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, porque claro, estaban comiendo reclinados, y los pies iban fuera de la mesa, o sea, tenían una mesa con las cosas y comían así. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Yo sé que perdona doña Elda que te estoy dando la espalda, pero estaban comiendo así, pero reclinados, y los pies estaban hacia allá. Y entonces, claro, vemos aquí, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ahora, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Oh, como si él fuese tan santo. Okay. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, o sea, beso de bienvenida, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella, ya me está bajando el azúcar. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yeshua te ha salvado, ve en mi shalom. Entonces, vemos ese otro momento cuando alguien, especialmente una mujer, en este caso, también hizo lo mismo. Pero esto fue más al principio de su ministerio. Y vemos que el salmista David escribió en su famoso salmo de arrepentimiento después de haber pecado vilmente, robándole la mujer y asesinando a uno de sus siervos más leales. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pablo escribió en Romanos 6, 22 y 23 lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como le siguió María, sus hermanos y cientos de otros, Jesús nos llama a nosotros y nos dice, sígueme, sígueme. Y me viene a la mente una canción, lo tengo aquí escrito porque siempre se me olvida la letra, pero quiero terminar con esta canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado,
Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Porque tú te entregaste así como ese frasco, como ese vaso y te derramaste por cada uno de nosotros. Derramaste tu preciosa sangre, toda. Y tú no pecaste ni un solo segundo, Señor. Y lo hiciste por amor. Un amor que sobrepasa el entendimiento. Pero estamos agradecidos. Y te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos cada día cuánto tú nos amas. Y ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y más y estar dispuestos a derramar nuestras vidas por ti, por tu evangelio. No necesariamente significa que tenemos que sufrir persecución, pero si eso ocurre, que en muchos lugares ha estado ocurriendo por siglos y aquí en España también ocurría, Señor, ayúdanos a serte fieles, porque tú siempre eres fiel con nosotros. Ayúdanos a demostrar, así como te demostró María, como te demostró Marta y Lázaro, Señor, y Simón el leproso y los discípulos. Y Señor, que ellos dieron sus vidas por amor a tu evangelio. Y tantos que han dado sus vidas a través de la historia por preservar tu santa palabra, para que nosotros también podamos decir no solamente de lo que tú hiciste por nosotros, pero también como tú prometiste a María que ibas a mencionar de que donde quiera que se predicara este evangelio, que ella también sería reconocida. Y ojo, no estamos adorándola, y no es la María que adoran la gente, pero tú honras a los que te honran. Y ayúdanos a honrarte todos los días. Perdónanos cuando no lo hacemos. Restáuranos, Señor. Fortalécenos cada día en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser así como perfume a tus pies. Donde
cuando estamos en algún sitio, se llena el olor de ese grato perfume. Sea que a la gente le guste o no. Pero con tal de que sea un olor grato a ti. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y si no ha venido el rapto, nos veremos la semana que viene. Dios les bendiga.